¿Qué tal? Muy buenas tardes para comentar con ustedes que tengo aquí a la vista dos encuestas, dos encuestas que miden las preferencias electorales en el Estado de México para la jornada electoral del próximo 4 de junio. Una es de Massive Caller, que maneja que Delfina Gómez tiene una preferencia del 38.4% en contra de Alejandra del Moral con el 34.3%, pero el índice de indecisos es también muy alto, 27.3% en esta encuesta, Massive Caller. Y la otra es de la encuesta.mx, que las da a ambas ya muy apretado. Una, Delfina Gómez, de la Alianza Morena PT Verde Ecologista, con el 51.3%, mientras que Alejandra del Moral, de PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, con el 44.8%. Esta sí ya es muy apretada, lo que da idea de cómo es el comportamiento de las encuestas hoy en día, como que a veces ya empieza a ventilarse el asunto de la encuestitis, que ya está al aire, pero que ahora con mayores intenciones de manejo sesgado o manejo a favor de una alianza o de un partido o de una u otra candidata, de manera que empiezan a perder también confiabilidad las encuestas. Y esto me permite volver a ventilar el asunto de el regreso al infierno electoral que coordinó Bernardo Barranco, el libro que ya les había platicado, presentó en la Cámara de Diputados local, pero ahora con la aportación que hace Fabricio Mejía Madrid, este periodista joven, pero excelente analista, y que titula su colaboración en este libro de esta manera: Tres veces te engañé, el PRI del Estado de México, utilizando precisamente la canción que ha hecho famosa Paquita, la del barrio, de Tres veces te engañé, recordarán esa canción. Y bueno, pues así califica al PRI, dice que al final de la canción de Paquita, la del barrio, es no quiero volverte a ver. Esperemos que así sea, refiriéndose a la historia del PRI y que no vuelva a repetirse. Cuando habla de la historia del grupo Atlacomulco al inicio de su colaboración, que surge por un crimen y como una argucia, esto en 1942, cuando Isidro Fabela, diplomático del carrancismo, llegó a la gubernatura del Estado de México porque el diputado local Fernando Ortiz Rubio, sobrino del expresidente de la República Pascual, pues asesinó a balazos, dicen de que de tres calibres distintos, al gobernador en funciones en ese momento, el zapatista Alfredo Zárate Albarrán. El homicidio ocurrió al más viejo estilo postrevolucionario en una comida de más de 80 invitados y en contra de uno de los fundadores de la facción socialista del partido. Al asesino se le dejó en libertad porque, según el juez, se habían consumido más de 200 botellas de coñac y algo de pulque. Entonces, pues dicen, pues por esto lo perdonaron. Y así continúa la historia de este grupo en este escrito que hace Fabricio, el grupo Atlacomulco, que dice que en el Estado de México ser priista es pertenecer a una red que comandan 5 familias entreveradas, los Montiel, Mendoza, los Monroy, los del Mazo y los Huitrón. Es en síntesis este grupo que también se refleja en la figura del profesor Carlos Jan González, y exgobernador, y otro más que sería Jorge Jiménez Cantú, bajo el signo de Sagitario. Y bueno, el método del enriquecimiento desde tiempos del gobernador del Mazo Vélez, el abuelo del actual gobernador del Estado de México. Primero fue Alfredo del Mazo Vélez, luego Alfredo del Mazo González, y por último tenemos al junior Alfredo del Mazo Maza, que ganó la elección mediante fraude en 2017 en contra precisamente de Delfina Gómez. Entonces dicen que el paradigma en el Estado de México sería en su momento ciudad satélite, y precisamente con el método del enriquecimiento que desde el Mazo Vélez, entre 1945 y 51, es el fraccionamiento, es el fraccionar terrenos. Dice que en ese momento la tierra se convierte en mercancía, y desde Adolfo López Mateos se da también otra cara
opuesta a la ciudad satélite, que era el municipio en ese momento, el número 120, que se llamaba después ya Ciudad Nezahualcóyotl, luego de ciudad satélite en Naucalpan. Entonces se creó ya una figura de dominación a través de los años, dominación priista, que le redituará durante 7 décadas, y son, en términos delincuenciales, pues la irregularidad urbana cuyo ordenamiento depende de las lealtades políticas y electorales de los afectados. La llegada al gobierno del Estado de México de Carlos Jan González en el 69 al 75 se da desde su cercanía con el presidente Díaz Ordaz en la dirección de CONACYT, es decir, en el abasto de alimentos para los más pobres, otro ramal de negocios, y se crea FAMSA del grupo el Hermes, y uno de los 40, así se decía en esa época, la pequeña pero muy influyente oligarquía con empresas asentadas en el Estado de México, un modo de enriquecimiento personal vía el uso de las relaciones políticas, información privilegiada y facilidades, resultado de la complicidad que es el pegamento esencial del priismo mexiquense. Jan González organiza entonces en el Estado de México, pues a través de varios, ¿cómo le diríamos?, personajes importantes del priismo, como Emilio Saifet, Humberto Lira Mora, Humberto Benítez Treviño, Ignacio Pichardo Pagaza, Enrique Jacob Soriano, y todos estos en negocios importantes como la creación de Cuautitlán Izcalli, Ciudad Nezahualcóyotl, como ya habíamos mencionado, y la aparición de empresas importantes como Hermes y EICA, que son grupos Hermes dedicado al transporte, porque las obras se hacen en términos de movilidad en el Estado de México, y también de infraestructura. Una Hermes, el transporte, otra ICA, la construcción. A los 28 años el hijo de Jan González, Jorge Hank, quedó al mando de Hermes, que de inmediato se hace del mercado del transporte, como ya vimos, de Pemex, del transporte de Pemex, digamos, empieza ya el huachicoleo a manos llenas, ligado al grupo de los estados petroleros como Tabasco, Campeche, Chiapas y Veracruz. Y así se va señor Fabricio Mejía con la cuestión de que mucho más lucrativo resultó el salto de Hank hacia la frontera norte del país, es decir, hacia Tijuana, ahora con la cuestión de los casinos, y ligado después a la explosión de casinos en la República en la época de Vicente Fox y los permisos firmados para casinos, y desde luego casinos hay que leer paralelamente el lavado de dinero sucio que firmó muchos permisos, concesiones, el ahora presidente de los diputados, Santiago Krill. Esto es la explicación del liberalismo social como se ha defendido en la época que pasó del PRI como nacionalismo revolucionario al PRI del neoliberalismo iniciado con Carlos Salinas de Gortari. Y ahí está el programa Solidaridad, que se creó en los municipios de Chalco o Chalco Solidaridad, y bueno, ahí surgen personajes también sucios, oscuros, como Guadalupe Buendía la Loba, que controlaba las invasiones de lotes en Chimalhuacán, protegida por Ignacio Pichardo Pagaza, que a la postre, y Humberto Lira Mora, que a la postre pues la metieron también a la cárcel, dándole 30 años de prisión. El uso, entonces se agrega otra variante de la corrupción priista, el uso político de los servicios públicos y la coerción a los pobladores, y si no, el uso de la fuerza contra ellos, como ocurrió en San Salvador Atenco con la cuestión del aeropuerto fracasado de Texcoco, que era el modelo de la modernización en aquella época, y gracias al salinismo, en la modificación al artículo 27 constitucional que se rompió el ejido, se privatizó la tierra, y la tierra colectiva del país se puso ya en manos y a la venta para las inmobiliarias, los fraccionadores. Ahí surgen los bebesaurios, comandados por Emilio Saifet en aquella época, con César Camacho Quirós, por ejemplo, Arturo Montiel Rojas también, y otros más que le siguieron en esta hilera de líderes priistas oscuros, conflictivos, rateros, como se les puede decir, y que a pesar de ser técnica y financieramente inviable, refiriéndose al aeropuerto de Texcoco, pues se trataba de construir sobre el fango del lago
el aeropuerto internacional era una especulación de tierras donde incluso el obispo Onésimo Cepeda, lo recordarán, aquel que terminando de jugar golf se iba al hoyo 19 a echarse sus traguitos. Él fue dueño de terrenos en Sosa, Texcoco, tuvo algunas participaciones, un desarrollo inmobiliario comercial gigante y despojó a los ejidatarios de San Salvador Atenco también. Ahí contribuyó, que desde un inicio se opusieron con acciones de resistencia civil, y luego fue creado el caso San Salvador Atenco, donde hubo violaciones, hubo derechos humanos, violaciones, hubo encarcelamientos, torturas, y de los 608 compromisos que había hecho Enrique Peña Nieto, en su momento 604 de estos compromisos, todos están relacionados con inmobiliarias y con empresas del transporte. Ahí están estas figuras, estos vertientes de corrupción del PRI durante 70 años. Y cuando, regresando a la cuestión de San Salvador Atenco, que culminó con 99 campesinos torturados, 47 mujeres violadas, y su dirigente, como Ignacio Valle, otros más, fueron encarcelados. Ahí decía Wilfredo Robledo, gente de Benítez Treviño, que la violencia se enfrenta con la fuerza, y a las acciones de resistencia civil de los pobladores de San Salvador Atenco se les dio palo, bala, cárcel y violaciones contra mujeres. Bueno, este es el espacio del neoliberalismo, que es, como dice aquí bien Fabricio Mejía, la silueta que se llena con la actualidad. Con el contenido ha sido desde el inicio los negocios inmobiliarios y la corrupción, y por eso calificó a este artículo con 3 veces te engañé de Paquita, la del barrio, el PRI por capricho, el PRI por, ¿cómo está el otro tema? Aquí lo tenemos, por capricho, el PRI por coraje, y el PRI también finalmente, como lo marca, el PRI por placer. Y dice, pues yo al término de la canción, y viendo cómo se van a dar las cosas rumbo al 4 de junio de este 2023, pues dice, no quiero volverte a ver. Eso esperamos millones de mexiquenses. Si le gustó el comentario, nada más para aquellas personas que me pidieron dónde conseguir este libro, que es el que de aquí salen los comentarios, leyendo los artículos de estos personajes, grandes periodistas, pues es de Editorial Grijalvo. Vaya a su librería, su preferencia. A mí me costó ahí en la Cámara de Diputados 250 pesos, porque también me preguntaban por el precio, pero yo creo que en alguna librería como, digamos, Gandhi o Fondo de Cultura Económica, alguna otra, pues es un poquito más caro, alrededor de 300 pesos, pero Editorial Grijalvo, el libro El regreso al infierno electoral, coordinado por Bernardo Barranco, para todos aquellos que me han preguntado sobre el tema. Y gracias por su atención. Les recuerdo, por favor, ubíquenme en mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, y sobre todo también suscríbase y comparta.